Pero, a ver, entonces, lo que yo pensé es, les voy a mandar un cuadro, hola Martina, donde les explico, donde les doy algunas pautas para tener más claro ese análisis, ¿sí? Es un cuadro. Pero después prometo que voy a retomar el tema y voy a explicar para que les quede más claro a ustedes y ustedes lo puedan ir ejercitando, aunque son esos temas que se van construyendo a medida que se va analizando el patrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que se van a encontrar con diferentes variables y con diferentes tipos de respuestas y de análisis según el patrimonio que estén analizando, ¿sí? Pero bueno, me parece que está piola que tener este cuadrito para que les aclare algunas cosas y al final va con una conclusión mía sobre Liebig para que ustedes vean cómo se aplica las 5C con Liebig. De forma muy breve, porque no les quiero sumar como más material para el que ya tienen que tener leído para la semana que viene. Me encanta la propuesta, como había dicho Alicia, de por ahí poder armar una clase comparativa, porque ahí se ve muy claro, ¿no? Cuando analizamos el molino de Trevelin, es otro caso completamente diferente, quién lo maneja, cómo se hicieron cargo los dueños del lugar. Entonces, cuando uno profundiza y puede incluso comparar con algunos patrimonios parecidos, se aclara el panorama. Entonces, yo voy a mandar eso y creo que lo que hice con la gente de la noche es, estoy pensando, es el PPT que intervinieron ustedes para que todos lo tengan en la clase, lo subo al class y punto. ¿Qué dudas tienen ustedes respecto? No, lo otro que quería decir, perdón, le voy a poner a Galaja el presente, es que con respecto a la clase que hablamos al final pasada, y yo hablé acerca de la cámara y demás, y qué sé yo, no me quiero extender con eso, lo único que quiero decir que lejos de mí está controlar, nunca es una situación de control. Una clase no puede ser nunca una situación de control. Lo que sí es una construcción. Entonces, tiene que ver con eso mi observación, ¿sí? Y es la forma en que doy clase yo, porque si no, lo que le decía a los chicos de la noche el lunes, es mucho más fácil, ¿vieron el frío que hace? Yo grabo la clase, hacemos un link de YouTube, subo la clase grabada y ustedes en la cama a las 10 de la mañana o en la oficina o en el gimnasio, si se pudiese ir, la ven y listo, y no tenemos el vivo, sino ¿para qué sirve el vivo? Pero lo que me preocupa de la cámara, porque sí nos lo dijo la rectora, es que al que no le funcione la cámara, vieron que lo puse en el mail, ya debería estarse comunicando con rectoría o que no puede poner el celu o todas esas cosas que uno puede hacer porque no puede presentarse al examen. O sea que yo no se lo voy a poder compartir. Y no quisiese eso, quisiese que pensemos un plan B para que estén todas y todos en condiciones el jueves que viene para hacer el examen. Bueno, dicho esto, los escucho a ustedes si tienen alguna duda de cualquier orden y nos vamos al PPT de Pueblos Originarios. Yo, María... Alicia. Especificaros qué tenemos que leer sí o sí para el examen. Todo lo que vimos. Sí, pero por ejemplo, de Sorsana, es la introducción y el tercer capítulo. ¿Sorsana? ¿Qué escribió? ¿Sorsana? No, Sorsana. No creo. Alguna novela de chico, pero no la recomiendo. Sorsana, compartí tus publicaciones. Lo tengo enfrente, entonces es como que le hablo a él. Qué lástima que no la estoy grabando. Chao, voy a dormir. No, vení, María, pobre, le dio vergüenza ahora. Lástima que no la estoy grabando, porque lo bueno es después, yo no me puedo ni ver, ni me puedo ver las grabaciones que ustedes me piden que les pase, las mías, porque hacer como un compilado, ¿no? De
de lo furcio que hacemos todos. Sarasola, sí, igual yo te entendí, pero bueno. Introducción y capítulo 3, nada más. No, ese es Javelson. Ese es Javelson, la introducción y el capítulo. Claro, sí, ese. El de Sarasola es de nosotros los paisanos. Es muy temprano y como uno no vivió la situación, es una pavada, pero vieron que la situación del bondi o del subte o de la calle y de eso te va despertando. Sí, en cambio, el frío en la cara. Por ahí ustedes son con la primera persona que hablan, es conmigo, lo sé a esta hora. Bueno, a ver. Retomemos a la idea principal, que es... Sí, a ver, como lecturas obligatorias tienen aval ruso, ¿no? No sé si a eso se refería Alicia, pero lo que es bibliografía. Claro, lo que es bibliografía tiene que ver con aval ruso, tiene que ver con la introducción y el capítulo 3 de Javelson, sigue tentada María Esperanza. Y después lo que sí trabajamos fue de Martínez Sarasola, me da tentación decir Sarzana, vimos nuestros paisanos, los indios, ¿no? Y en la introducción, que yo no la puse como obligatoria porque lo trabajamos mucho en oral y en el PowerPoint mío, pero la introducción habla sobre todo lo que nosotros analizamos de identidad, son 4 hojas, y las raíces, las matrices culturales, y después fuimos a la parte 1, que es culturas originarias, y vimos, de la parte 1 vimos el capítulo 1, que es los antiguos, ¿sí? Que es todo lo que estuvimos viendo, que yo en los PowerPoint llamé regiones culturales, ¿sí? Y después estuvieron trabajando ustedes las culturas originarias, que es las comunidades, capítulo 2, las comunidades que ocupaban nuestro territorio en el siglo XVI. Después tienen algunos documentos sueltos que me parece que perdería mucho tiempo, pero en los documentos sueltos que tienen con las 5 Cs, por ejemplo, no es que, por ejemplo, el de árboles históricos, nada, fue material que yo mandé para que nutrir la bibliografía que pudiesen utilizar a la hora de estudiar. Lo que mencionamos recién es de autores, y después digo, tienen algunos artículos sueltos. Tienen, por ejemplo, que yo les dije que detrás de aval ruso hay unos artículos y hay una introducción de las revistas de arquitectura. Todo ese material tendría que estar leído, pero es todas cosas que trabajamos en la clase. Para la pregunta de Alicia, ¿no? Un poco complementar la pregunta de Alicia. Yo digo, tengan todo leído, porque lo que va a hacer el examen, para que se queden tranquilos, o no sé si se van a quedar tranquilas, es que es un ejercicio, es algo para resolver, no es algo para copiar información, porque la información yo sé que la tienen y que la pueden usar. Entonces a mí no me sirve de nada saber que son buenos copiadores, copiadoras. Ya lo hablamos eso. La idea es que con eso ustedes puedan resolver, ¿no? Un ejercicio. Realmente, y que me parece que es más rico también. Lo que sí sé por experiencia, no sé cuáles han sido las experiencias de ustedes, pero la mía, siendo bastante obsesiva, es que lean y tengan marcado, porque y tengan seguridad en sí mismos, porque se van a tentar de querer ir a buscar. Imagínense que si ustedes no lo tienen recontra leído o ubicado, ir a buscar para querer poner más elementos en la respuesta va a ser un poco caótico. Yo cuando armo el examen trato de pensar en ustedes, pienso todo el tiempo en ustedes, pero en eso, en la posición de alumno, que no sea caótico, que el examen sea creativo, que
Por supuesto que no puedo ponerme en cada uno, y el que no leyó y el que no estudió y va a utilizar ese recurso de ir a buscar la respuesta en el momento en el libro, y bueno, sí, ahí yo me haría la de Camila Fernández y rezaría un poco, capaz le sale bien y yo no me doy cuenta, y eso también forma parte de una creatividad, de un laburo que les pidieron hacer, están en sus casas en la computadora y son muy ágiles a la hora de agarrar el material y armar, qué sé yo. Eso yo no lo puedo cuestionar, puede ser también una habilidad que vale. Así que no sé si respondí, pero vieron que bueno, ya está, listo. Cualquier duda, a ver, entonces, bien me dice Alicia, yo una cosa que hice anoche, a los de la noche, pero se los voy a hacer a ustedes hoy, es que de cada clase las voy a numerar. Le voy a cambiar el título. ¿Vieron que tiene un título la clase? Yo le voy a poner 1, 2, 3, que son cada una de nuestras clases. Lo que yo pongo en la explicación de cada una de las clases que les pongo, voy a subir, voy a mandarles, bueno, todo el material que yo fui sumándole a los PDFs, pero que les dije, esto está bueno, léanlo acá, bueno, lo pueden mirar. No voy a ser muy quisquillosa, no les voy a complicar la vida el jueves. Creo. Eso intento, pero vieron que lo que uno piensa no es lo mismo que piensa el otro, ni lo que interpreta el otro. Ustedes sepan que, bueno, son buenas intenciones las mías, pero bueno, también quiero que piensen, que aprovechen esto que están haciendo, ¿sí? Bueno, ¿algo más? Sí. Sí, yo. Este último trabajo práctico de poner lo más importante de cada pueblo sería, nos serviría tipo, o sea, ¿va a estar para poder estudiar para el jueves o estudiamos más del texto que de lo más importante de cada pueblo? Pues yo tenía pensado tipo usar eso también. Totalmente, por eso hice este drive. Es un montón de textos, ¿no? Sí, pero vos pensás que claro. O sea, es un montón de texto, pero hay cosas que sí son más importantes y que son clave, tipo las tareas o la economía que tenían, esas cosas que por ahí el autor resalta otras cosas que no importan tanto. O sea, importan, pero no tanto. Sí, yo no voy a tomar nada, me hablaba Sofía, ¿no? Sí. Yo no voy a tomar nada de memoria, o sea, nunca vas a encontrar en un examen mío, pero tampoco de historia, no vas a encontrar que yo te diga, bueno, explique el desarrollo con las comunidades, con las otras comunidades que tuvieron los zonas. No. Mis exámenes van a tener que ver, quizás sí te sirve esa información, porque no lo armé el examen, no los armé los exámenes, pero no, puedo decir cualquier cosa, ¿no? ¿Viste el estilo, el trabajo práctico que ustedes tienen? Que yo pido una cuestión donde por ahí esa información la vas a tener que ir a buscar para decir, bueno, a ver, me está diciendo que... ¿qué pueblo, voy a inventar, qué cultura originaria incluirías en un circuito en el norte? Ni sé si voy a decir esto, pero bueno, en un circuito en el norte y por qué. ¿Y con qué pueblo y con qué cultura de los antiguos la relacionaría? Y ahí yo soy de la que pone A, B y C en una consigna, obviamente. Ya me van conociendo que soy expansiva, intensa, no, bueno, apasionada. Lo cambiamos para que no quede tan feo. Entonces, voy a ir poniendo, soy de las que hace eso. Entonces, ves ahí, vos vas a tener la oportunidad de buscar en el... Pero bueno, me vas a tener que... ¿Dónde va a estar mi evaluación, mi criterio de evaluación? ¿En cómo lo relacionás? ¿En por qué elegiste eso? ¿En cuál fue tu justificación? Eso quizás se relaciona con algún tipo de turismo que yo te estoy poniendo... Algo más le estoy poniendo a la consigna, ¿se entiende, Sofía? No te voy a hacer una descripción del pueblo, no. Ok, pero sí saber diferenciar ciertas cosas de cada uno. Sí, claro. Tipo lo de las cosas que hacían tipo con arcilla y todo eso, o las zonas y demás. Claro, las zonas, los desarrollos culturales, las regiones. Me conviene hacer un cuadro comparativo para entender bien todo. Yo puse, me parece que a ustedes no se los llegué a poner. Sí, Sofía, creo que no se los llegué a poner. Igual lo tienen en el, no sé,
lean, tengan todo el material leído, ubicado, eso haría yo. Después, si quieren hacer algunos resúmenes que les ayuden a acomodar la información, mejor. Cuando yo comparta hoy el PowerPoint que ustedes intervinieron, sí, creo que no lo hice todavía, en una diapositiva del principio voy a empezar a compartir para que los quiero liberar, si puedo, un ratito antes, así pueden estar más tranquilos para el examen que tienen. Puse a grabar. Decía que voy a poner una diapositiva donde yo puse un cuadrito, armé en mi PowerPoint, cuando lo explico solo yo y no los hacía intervenir a ustedes, lo suelo utilizar. Un pequeño esquema, que es muy parecido al que utiliza Sarasola al momento de clasificar. No sé por qué no lo comparte de una, voy otra vez. No están viendo ustedes el... No. Dicen que hay un error. Y algo que me parece que mencioné muy por encima, pero que me parece que está bueno que tengan en cuenta, es con qué patrimonio relacionan esa cultura, que ustedes lo tienen que hacer en el trabajo práctico. Pero bueno, yo en el PowerPoint, ustedes encontraron cuando fueron interviniéndolo, que yo pongo algunas cuestiones que tienen que ver con comunidades actuales, o con alguna ciudad o alguna localidad. Lo hago muy poquitito para no quemarles las ideas, intervenir tanto en las ideas que ustedes pueden llegar a tener para el trabajo práctico. Pero en ese cuadro que les digo que deberían armar, que está bueno para armar, que yo se los voy a poner, el último ítem es patrimonio. ¿Con qué patrimonio actual se relaciona esa cultura originaria? ¿Alguna duda más? Bien. Yo del PPT, Sí. yo tenía los de Aitas y no había ninguna diapositiva para llenar. La agregué, no sé si... Sí, perfecto. Puede ser que yo me haya comido hacer el espacio. Porque También, justo abajo había otra cosa y... No sé, sí, acá, justo arrancamos. abajo de eso. Sí, está bien. Se ve que me salteé porque lo que yo hice es yo ponerles la diapositiva, o sea que el que no la encontraba la agregaba, el que necesitaba más espacio también podía agregar otra diapositiva, no hay problema. Bueno, lo voy a poner en presentación. María Saya puso en el chat que recién entra, que si ya tomaste lista, que acá está. Ay, sí, escuché un cling, gracias. Cuando estaba compartiendo, gracias. Vamos a ponerle presente a Saya. Y Martina Cativiela, ¿puede ser? Ay, sí, y a Cativiela no la mencioné en la lista, pobre. Porque Cativiela, como estuvo algunos ausentes, la voy a poner acá, Cativiela. Perfecto, gracias. Bueno, voy rapidito. Calculo que esto lo leyeron, pero me parece interesante detenernos un momento antes de comenzar. Para los que lo leyeron, lo pasamos rápido. Para los que no se detuvieron en esto, me parece que es interesante la forma en que encuadra Martínez Sarasola a las culturas originarias de nuestro actual territorio, y que son con las que se encuentran los españoles en el siglo XVI, ¿no? Entonces, lo que va a contarnos él, ¿no?, es que estas culturas que nosotros estuvimos trabajando como los antiguos, que son reconocidas como comunidades arqueológicas, van a ir desplegando, ¿no?, diferentes formas de vida, diferentes tipos de desarrollos, hasta alcanzar
en su evolución, digamos, el cuadro con el que trabajan, Martínez Sarasola hace una sistematización, pero nos cuenta que hay diferentes autores con diferentes tipos de sistematizaciones. Y hace un hincapié bien claro y marcado a partir del cual esas comunidades van a ser, después de la llegada de los españoles, totalmente diferentes. Por eso quiere rescatar quiénes eran, quiere contarnos la antropología, la historia, cómo era el desarrollo de esas comunidades previo a la llegada de los españoles. Por eso también no los dejé, sé que algunos lo intentan y les atrapa la curiosidad, y a mí me pasaría lo mismo, que busquen muchas otras fuentes de información y solamente se queden supeditados a Sarasola. ¿Por qué? Porque hay que tener muy en claro que es muy difícil el análisis, ¿no?, y la investigación antropológica, arqueológica, histórica de estos pueblos, porque estamos tratando de analizar quiénes eran antes de la llegada de los españoles. Y por supuesto que entonces es muy difícil la cuestión de poder separar, ¿no?, qué fue fusionado con los españoles, dónde se vio intervenido, dónde esos pueblos ya se corrieron y se fusionaron con otros. Es otra historia que de hecho el libro, ese libraco enorme que les pasé en PDF, sigue trabajando y podríamos estar todo el cuatrimestre trabajando. El tema es que la materia es patrimonio y tiene una pata muy profunda en lo que es nuestro patrimonio en cuanto a nuestras raíces originarias, pero tenemos que seguir avanzando con otros tipos de patrimonio y otros análisis, por eso yo no continúo y me parece que les podía servir y que era muy interesante detenerse en esto, que no es tan analizado, ¿no? Porque cuando uno estudia en el colegio, ya después, me pasaba el otro día cuando un compañero estudiaba, me explicaba los charrúas y ya me explicaba las diferentes etapas de los charrúas y ya tenían caballos y eso ya no es esa raíz originaria que yo quiero que ustedes vean y se detengan, y el material por ahí es escaso por eso mismo que les estoy diciendo, porque bueno, tiene que ver con análisis arqueológicos de capas y con poder también separar antes y después de la llegada de los españoles. También me parece interesante que tengamos en cuenta esta cuestión de la definición. Un poco nosotros de esto hablamos el año pasado, ¿se acuerdan? Los que hicieron historia, porque bueno, los conceptos no son todo, para nada. Uno puede tener incorporado un vocabulario apropiado y no actuar en consonancia con ese vocabulario, ¿no? Y entonces no sirve de nada. Pero generalmente sucede algo sociológicamente hablando, es que las minorías empiezan tratando de ponerse identidad y la primera cuestión para ponerse identidad tiene que ver, para darse identidad frente al otro, tiene que ver con el nombre, cómo nos llaman los nosotros, cómo queremos nosotros que nos reconozcan, porque eso es algo mucho más que un nombre, ¿no? Y esto pasa con todos los colectivos, pasa con la cuestión de discapacidad, que el otro día les contaba yo, cómo ellos en la misma convención, las personas con discapacidad, dicen cómo quieren ser llamadas. Pasa lo mismo con toda la discusión que tenemos hoy acerca del lenguaje inclusivo, ¿no? Donde no es una discusión lingüística, me parece a mí que tiene que ver con una discusión social. Y esto que yo les decía, y pasa con los pueblos originarios, esto que yo digo, bueno, tiene que ir en consonancia con las actuaciones. Me parece que era Lara la que nos contaba algo acerca de una carta en un restaurante en el sur. ¿Se acuerdan de esa anécdota el año pasado? No, o soy yo que estoy muy temprano. Yo había leído un menú
pero Ah. hablaba sobre si el chico, cuando veía todo escrito, Sí, tenés para sordos, no, tenés para ciegos, no, tenés para discapacitados, no, entonces no es inclusive nada, o sea, solo te vas claro. con el vocabulario y no es lo que va de fondo, digamos. Pero no sé si es eso Claro. lo que decís. Sí, era eso lo que decía, que es exacto el ejemplo, ¿no? Ella está hablando de una carta en un restaurante. Digo entonces que por supuesto que lo más importante es que después lo que se dice se haga, lo que se piense se haga, pero digo, los colectivos, las minorías suelen hacer mucho hincapié por esta cuestión de la identidad. Me pareció piola lo que dice Sarasola en esta nota, es una entrevista de página 12 que, si yo no me equivoco, esta entrevista se la hacen a él y se publica luego de su muerte. Después, si quieren, si no la compartí ya, se las puedo compartir para como material extra que tengan, no para obligatorio, pero bueno, tiene que ver con cuál es el nombre correcto, ¿no? O cómo hay que denominar a las culturas originarias. ¿Pudieron leer este recortecito o estuvieron muy abocados a sus grupos de aborígenes? Yo, para no repetirme, lo pregunto, si no, lo charlamos un momento. ¿Cómo piensan ustedes que es apropiado llamar a los pueblos originarios? Esto creo que lo hablamos en historia el año pasado, que yo me acuerdo que había dicho que... Sí, lo acabo de decir, sí. Sí, por si eso. Lo habías dicho, no me acuerdo qué dijiste, pero sí. Que yo entendía que no se les decía indios y vos dijiste que se les decía también. Eso es según lo que me acuerdo. Como que hay varias maneras, no solamente una manera. Yo le digo originarios, no le digo por otro nombre. Pero, por ejemplo, ¿cómo se dice? Aborígenes. Tipo, yo esa palabra nunca la uso y el año pasado vos habías dicho que como que se podía, que no estaba mal y tal. Sí, no sé qué piensan los demás, que cómo denominar a los pueblos originarios. Yo no me acuerdo mucho, pero creo que la palabra aborigen era algo como que no era de, o sea, justo con la palabra de aborigen había algo que no me acuerdo qué era. Es que leemos en historia hace un montón. ¿Cómo? Claro, no sé. ¿Sin origen no era? Sí, ahí se acuerdan, lo habíamos ¿No visto. era eso lo que dice Cami? Lo habíamos visto el año pasado, los que tuvieron historia, pero sé que ahí hay algunos que están hablando que no tuvieron historia conmigo, ¿no? ¿Y no se acuerdan lo que yo había contado del prefijo? No. Ufa. Bueno, que Desde. Es desde. Y el A es el que niega, ¿no? Se me ocurre ahora anarquía, ¿no? La palabra anarquía sí está negando, porque es la A sola, pero ab es desde el origen. Entonces no está mal llamado. Y lo que dice Cami es cierto, que no lo decía yo lo de indio, sino que lo decía Sarasola justamente, porque él en esa pregunta que le hacen, dice que en realidad un poco lo que yo decía recién, que no está, que por supuesto nosotros relacionamos indios con lo que ya sabemos, que es que no llegaron a América, que no llegaron a la India, pero ellos pensaban que llegaban a la India, y entonces por eso les pusieron indios, y lo llamaban indios, y hay toda una connotación detrás del indio que viene desde ese periodo del evolucionismo, donde la palabra indio es negativo, o sea, hasta las mismas maestras y madres les dicen a los hijos, pero te estás portando como un indio, como si portarse como un indio fuese algo negativo. No, hay toda esa connotación. Lo que dice Sarasola en esa nota es que ha habido casos de los mismos
aborígenes diciendo, y bueno, la verdad es que ellos nos reconocieron como, nos llamaron así, y es más, aparecemos en muchos papeles como indios, entonces, si bien hay una cuestión de renegar de eso, también si nos reconocemos en eso, tenemos las pruebas, los documentos que existíamos, quiénes éramos, que eso era nuestro, no es tanto el nombre, sino el reconocimiento y el lugar que se les da. Por eso él ahí, lo que dice en ese recorte que les hice yo, está diciendo que no importa tanto, en definitiva, la forma en la que me fui de... Claro, pues, perdón. No es tanto, ¿no? Sino que, tanto la forma en la que los denominan, sino el trato que se les da, y va explicando, ¿sí? Esto que estábamos contando nosotros recién, pero hay un momento donde él dice, sin embargo, hoy en distintos lugares, muchas organizaciones recuperan en el sentido histórico la palabra indio, está diciendo, porque ellos mismos están en esos documentos. Nosotros, los indios, nosotros, los paisanos, es en ese sentido, no desde el punto despectivo y equivocado con que los conquistadores lo impusieron. El término indígena, denostado en los últimos tiempos, es una de las palabras principales en la legislación internacional. Hoy es correcto utilizar las 4, va a decir Sarasola, porque es como aparecen en los documentos. Entonces también nos está queriendo mostrar acá que depende el documento, realmente un documento tiene una fuerza legal muy fuerte. Entonces, si en ese documento dice indio y se está discutiendo la propiedad de una tierra, como que pasa un término tan secundario que en esa discusión legal va a ser la parte india y la parte, no sé, del empresario Mongo Aurelio, ¿se entiende? Entonces, ellos se van a defender como indios ahí. Que esto es un detalle muy finito, pero que hace siempre a que ustedes tengan en cuenta que hay que analizar siempre los contextos, que tienen que tener en cuenta que estamos en el paradigma de la complejidad. Y esto quiere decir que se van dando un montón de cosas simultáneamente que son necesarias tener en cuenta y no meter todo en la misma bolsa, ¿no? Y decir, bueno, puse inclusive en el menú y listo, ya está, es un menú inclusive. Y no, porque después eso no responde. Y tampoco me voy a poner a discutir si en el documento dice indio, si en realidad se están defendiendo sus derechos. Será para una segunda instancia que empecemos a hacer un cambio de mentalidad que lleva tanto tiempo en la humanidad, ¿sí? ¿Se entiende? Me quería detener un poquitito en poder hacer ese análisis. Ustedes interrúmpanme, para lo que necesiten. Bueno, y acá él hace como una conclusión, un poco de esto está en el final de los antiguos, donde va a contar lo que yo les decía recién al principio, que estas culturas se van a desarrollar en nuestro territorio tomando forma, dándole forma a su personalidad, a su identidad, a diferentes personalidades e identidades que van a generar comunidades autónomas con territorios propios, que van a tener una organización y un objetivo, y cada comunidad va a tener objetivos propios, pero que eso se va a ver totalmente, ¿no? Trastocado cuando lleguen los españoles en el siglo XVI. Las comunidades que vivían en nuestro actual territorio, ya sean sedentarias o sean nómades, cazadores, recolectores, van a tener una organización social, política, van a tener relaciones comerciales entre los diferentes grupos, relaciones no comerciales, sino también bélicas, ¿no? Muchas veces no eran relaciones pacíficas, van a tener creencias, van a invocar a sus propios dioses, a sus espíritus, van a estar muy relacionadas esas creencias con la naturaleza, van a pedirle ayuda a los sabios ancianos, ahí está mal escrito, a sus caciques, a partir de
de esa comprensión del conocimiento y la sabiduría se van a organizar, van a honrar a sus muertos, van a enseñarle a sus hijos, ¿no?, su legado, sus costumbres, su idioma. Sarasola va a decir amaron, odiaron, fueron dignos y también porque seguramente, ¿no?, indignos, solidarios, mezquinos, sanguinarios. Entonces, me parece interesante pensar a esas culturas con una vida plena. Son hombres y mujeres, ¿no?, que van a tener un desarrollo pleno, pero Sarasola va a decir que un día eso se va a detener, que todo ese desarrollo va a quedar inmóvil, ¿no?, porque van a llegar otros hombres de otras tierras con otro color de piel, que hablaban otro idioma, que traían elementos desconocidos por las culturas que vivían en nuestro actual territorio. Y lo que me parece interesante que dice, bueno, que va a llegar este grupo y no van a parar de llegar conquistadores y habitantes que van a poblar esta tierra. Y que van a llegar para quedarse. Y entonces, una vez que llegan para quedarse, las culturas que vivían en este territorio ya no van a ser iguales, ¿no? Por eso dice que es tan importante estudiarlas y conocerlas. ¿A qué se refiere Sarasola con sistematizaciones? Todos los antropólogos, para estudiar el desarrollo de las culturas, van a abordarlas desde este concepto que es conocido como sistematizaciones. Y lo que se entiende es el proceso por el cual los antropólogos ordenan todo ese grupo heterogéneo de culturas que se encontraba en nuestro territorio, que se gesta en nuestro territorio desde los antiguos hasta los que ustedes analizaron, y los van a ir ordenando por regiones y por características, ¿no? El autor va a pensar la sistematización, vieron el cuadro que yo les hablaba acerca de, por ejemplo, dónde se ocupa, en qué región habitaban, va a ser una de las primeras características que va a analizar. Después, cuáles van a ser, por ejemplo, las relaciones que tienen el seno de la comunidad y con lo sobrenatural, cuáles son las relaciones que tiene con otras comunidades. Esas variables son las que, por ejemplo, analiza Sarasola para diferenciar los grupos y decir que unos son omahuacas y otros son diaguitas. Cada autor va a tener su propia sistematización, en muchos puntos se parecen y coinciden y las diferencias van a ser muy leves, pero por eso ustedes van a encontrar quizás a lo largo de su vida que hay otro tipo de clasificación acerca de estos grupos. No son muchos los antropólogos que se dediquen a nuestros pueblos originarios, así que si les toca trabajar con grupos originarios como guías y técnicos de turismo, van a encontrarse con bibliografía muy, muy parecida. En el libro se citan las sistematizaciones más importantes, las reconocidas. En la página 73 van a ir teniendo diferentes mapas donde tienen las diferentes sistematizaciones, hasta incluso está la de González y Pérez, que es una de las más conocidas, y en la página 77 hay un cuadro, que es el cuadro, dice 5, y dice Culturas originarias del actual territorio en el siglo XVI, sistematización del autor, y ahí van a encontrar las regiones, las subregiones y las culturas, ¿sí? Y más adelante, o en algún momento, me parece que está el mapa. Y es un poquito lo que yo hice. Bueno, acá yo les había copiado el cuadro de las regiones, subregiones y culturas y el mapa también. Bien, entonces ahora sí podemos avanzar. Yo les explico un poquito cómo lo pienso siempre que trabajo con alguna de las sistematizaciones, es
El mapa no tiene mucho rigor científico porque es el mapa que yo pude encontrar en internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya el primer error es que no es diaguitas calchaquíes, sino que los calchaquíes es un subgrupo de los diaguitas, ¿no? Pero así lo encuentro en internet para mostrarle, entonces tengan en cuenta siempre. Lo mismo que pasa con los documentos, pasa con las imágenes, que tenemos que rechequear, ¿no? De dónde vienen, y bueno, acá está la explicación. Y yo fui incorporando en algunas cosas alguna aclaración, y en algunas van a encontrar que por lo menos tenemos por región un patrimonio seguro. Acá tenemos un patrimonio intangible que es Pachamama. Por eso se van a encontrar con algunas diapositivas que fui poniendo yo, que estaban en el PowerPoint original. Bien, arrancamos. ¿Quién tenía diaguitas? Yo. Comisario. Sí. Cuéntenos, cortito, a ver qué es lo que le parece importante resaltar de los diaguitas. Bueno, se encontraban en las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, el norte de San Juan, y se ubicaban en los valles y quebradas. Bueno, como habías dicho, como los calchaquíes, estaban compuestos por distintos grupos y su lengua era el cacá o cacán. Eran sedentarios, recolectores, y tenían una irrigación artificial para cultivar. De esos cultivos lo principal era el maíz, zapallo y porotos, y criaban llamas. Tenían jefaturas donde se destacaba la eso no encontré el término, no lo entendí, poliginia entre los caciques, era como que donde se relacionaban los caciques de cada grupo. Sí, bueno. Ahora te interrumpo. Sí. Bueno, y tenían distintos cultos y adoraban al sol, al trueno, al relámpago, y como está después la Pachamama, también le hacían un culto a la Pachamama donde hacían sacrificios para ella. Y las cerámicas que producían presentaban diseños de animales sagrados. Y un dato de color, mi apellido proviene de ahí, y eran una familia de caciques de los Ingamaná, creo que se llamaba el grupo. Bien, ¿y cómo descubriste eso? ¿Ya lo sabías? Una vez había buscado hace bastante el origen de mi apellido, y era de la zona de Andalgalá. Y los diaguitas se encontraban por ahí, busqué y dio que sí, que provienen de uno de esos grupos. ¿Y sabés cuál es tu familiar? No. Creo que mi bisabuelo vivía en Catamarca. Y bueno, de esa zona. Ok. Bueno, algo que nos decía recién Tobías es que es bien importante, y yo les decía que para diferenciar estos grupos es el tema de la lengua, ¿no? Y entonces, este es un punto importante que toman los antropólogos para hacer las sistematizaciones dentro de los diaguitas. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar a los quilmes. Por eso yo les decía el otro día, cuando hablábamos del trabajo práctico, les explicaba el trabajo práctico, no es que no pueden trabajar quilmes, por ejemplo, porque no es uno de la principal raíz, digamos, de ese pueblo originario. Sí comprender que se desprende, ¿no?, de estos grupos, de este grupo, perdón, de este grupo madre. Los diaguitas van a ser, no me voy a detener en todos, muchos, pero nada más quiero decir algo importante de los diaguitas, va a ser una de las culturas originarias que mayor
desarrollo, ¿no? Alcance en cuanto a lo que es la forma de cultivo y la gran tecnología de sus canales de irrigación, ¿no? Se van a dedicar mucho al comercio con otras regiones, van a tener connotaciones guerreras a pesar de que son fácilmente dominados luego por los incas, o no sé si tan fácilmente, pero son dominados por los incas, ¿no? Y van a estar organizados en jefaturas que son hereditarias. La poliginia, o se le puede llamar más comúnmente, es la poligamia, y quiere decir obvio que se podía casar con, tener varias mujeres. Era muy común que cuando el cacique se casaba con una mujer, pasasen a ser esposas de él también todas las hermanas del cacique. No así iban a ser los hermanos del cacique esposos de la esposa, ¿no? Así que, bueno, un machismo que ya sabemos que empieza desde el origen. Ni tampoco, obviamente, el cacique se podía estar casado con los hermanos de la novia. Tenía que ser todo muy heterosexual. Bien. Y me parece que acá debemos detenernos un segundo nada más, ¿no? Y pensar en, bueno, esto que yo les contaba, que no, porque si no en muchos artículos, incluso ¿saben dónde pasa mucho esto? En las revistas no de turismo, en las revistas que acompañan a los diarios más famosos del país, que bueno, ahora se han dejado de hojear en los bares a causa de la pandemia, pero hay veces se encuentran, y yo he leído muchas veces artículos donde son todos joyas los del norte, ¿no? Entonces, poder diferenciar esta cuestión que no son todos los mismos, que, digamos, la raíz es diaguita y que de ahí se van a ir desprendiendo diferentes grupos. Y claramente un símbolo muy importante para los diaguitas va a tener que ver con el culto a la Pachamama, va a tener que ver con toda la simbología que se fue trasladando de generación en generación a partir de esta festividad, a partir de este culto que excede, obviamente, el territorio argentino, que también se traslada a la región de Perú, a la región de Bolivia, y que va a tener que ver con una parte muy importante de lo que es el patrimonio intangible de nuestro territorio. No me quiero detener porque después lo vamos a retomar cuando veamos patrimonio intangible, pero sí quiero que lo tengan en cuenta, quiero que tengan en cuenta las diferentes formas de representación, qué es lo que hace a este ritual de celebración a la Madre Tierra, para lo que después les voy a pasar un video que no es necesario que lo vean para el examen, pero sí es necesario que tengamos conocimiento en profundidad de los diferentes patrimonios intangibles que hacen a nuestras culturas originarias y que todavía perviven, ¿sí? ¿Quién tiene omahuacas? Yo, profe. Sí. ¿Qué nos querés contar, cortito? No, que también se sitúan en una zona parecida en los valles de los ríos, como por ejemplo el Bermejo o el San Francisco, que no tenían una lengua, o sea, no hay un registro concreto de la lengua que tenían, pero que sí después fue reemplazada por el quechua, que se dedicaban principalmente a la agricultura y a la caza en menor medida, y que los, ¿cómo se llaman? Las artesanías no eran del nivel que tenían los diaguitas, era mucho menor la calidad con la que lo hacían.
Pero tienen un desarrollo interesante en lo que es metalurgia también y en industria en el textil. textil, Sí. ¿Querés contarnos algo más? O hasta no tengo nada más. Ok, me parece que es importante en los Omahuacas, además de lo que contaba el compañero, tenían una característica que se destaca con respecto a quizás algunas otras culturas, que es en el tratamiento de los funerales, en el tratamiento de los cuerpos que enterraban, era la deformación de los cráneos, ¿no? Y se ve esto, ¿no? Obviamente que se hacía con anterioridad y en lo que se cree es que eso marcaba una jerarquía social, entonces seguramente en lo que eran sus jefes, ¿no? En lo que eran los caciques, se comenzaba a hacer esa deformación. Y van a ser los habitantes de la quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad desde el 2003, entonces se destacan por la excelencia en desarrollar corredores comerciales, corredores de tránsito. Si bien luego, ¿no?, esto se va a profundizar con la dominación inca y va a ser una región de pleno dominio incaico, se sabe certeramente que los Omahuacas tenían un importante desarrollo en lo que es la construcción de caminos, en lo que es la movilización por la región en estos corredores de tránsito, así como también en lo que es la evolución respecto a la agricultura. No me voy a detener porque quiero avanzar y no los quiero detener tanto porque tienen examen, pero bueno, claramente el valor excepcional que tiene la quebrada Humahuaca es esa fusión tan clara entre lo que brinda el paisaje, ¿no?, de sus valles y quebradas, sus colores, sus montañas, cómo se fusiona eso con el desarrollo cultural que generan y que abriga ese paisaje y la cantidad entonces de sitios arqueológicos que tiene a lo largo de 10.000 años por lo menos. Bien, acá vamos a tener como esas dos miradas, ¿no? La parte natural, la parte del paisaje, pero en el que se mete el camino, y ahí lo tenemos, ahí tenemos el camino metiéndose en este paisaje, y cuando hay camino hay desarrollo cultural, y ese camino lleva a un desarrollo político, económico, social, cultural, y por lo tanto entonces a restos importantísimos arqueológicos. Bueno, y la construcción de diferentes pucaras. Atacama. ¿Quién tiene Atacama? Yo, Juan Cruz. Sí, ¿qué nos querés contar de los Atacamas? Nada, que se ubicaban en el noroeste de Argentina, ahí en Jujuy, Salta y en el noroeste de Catamarca, que son muy parecidos a las dos culturas anteriores, a los dieguitas y a los humahuacas. Tenían esta deformación igual en el cráneo. Y que eran cultivadores de maíz, papas, porotos. Y también intercambiaban, transportaban sal y las cambiaban por las cerámicas estas de los diaguitas, con forma de animales. El trabajo, ¿no?, con la sal es súper importante, importantísimo, de hecho es la característica que se destaca, ¿no? Porque, bueno, es como decías recién, una fuente importante de intercambio para este pueblo, ¿no? Algo también que se vincula a muchos de los pueblos con los que ustedes estuvieron trabajando, con estas culturas, es esta cuestión del consumo de alucinógenos, ¿no?, de diferentes clases y tipos, que los atacamas consumían Sevil,
que es una planta, y que muchas veces puede estar ligada no solo a la cuestión como en alguna ocasión se las relaciona, que tiene que ver con la cuestión más espiritual o ritual, sino también, como creo que vos, yo lo había leído, pusiste vinculadas a la adaptación del hombre al terreno inhóspito, ¿no? También, como, bueno, esta cuestión de poder convivir con el clima, ¿no? Y con la realidad ambiental del lugar. No sé si querés agregar... Sí. Perdón, es como si fuera cuando vas al norte que te dicen que lleves hojas de coca y esas cosas como para que te levante un poco la presión, ¿o qué? Claro, totalmente, sí. Todas estas culturas tenían ese tipo y se lo relaciona muchísimo a eso porque, bueno, lo continuaron haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, también son grandes domesticadores de camélidos, ¿no? Los atacamas, y que se relaciona, perdón, con el trabajo, ¿no? De las minas, de las salinas, y poder trasladarse, ¿no? Y trabajar con estas canteras. Bueno, acá lo que hice yo, ven que en muchas, no en todas, fui tratando de relacionar patrimonios que pudiesen visualizarse en la actualidad, tanto tangible como intangible. Entonces, el desarrollo en la salina va a tener que ver con un patrimonio, no es que es solamente natural, sino que también ahí claramente estamos viendo un importante trabajo respecto a lo que es un patrimonio sustentable, ¿no? Cómo han hecho de ese lugar un recurso económico este grupo. Y acá yo lo que les cuento, lo que les copio, es en realidad un pequeño recorrido que sale en una revista, no está citado, pero es una revista de turismo, donde nos va contando, ¿no?, cómo recorrer la región y entonces encontrarnos con diferentes y pequeños patrimonios que hacen a este grupo de atacamas, ¿no?, cómo se ve la impronta en la actualidad de estos grupos. Y ahí se destacan lugares para comer, comidas típicas que vienen desde la época de los atacamas, como también se deja traslucir la raíz de sus tejidos, y también citando esta localidad de Susques, ¿no?, donde se va a encontrar una iglesia muy importante, ¿no?, que es justo del periodo, del principio de la conquista. Entonces, como se puede ver en lo que es patrimonio argentino, está en la ruta del adobe, algo que vamos a ver en algún momento, lo voy a mencionar, no sé si voy a poder entrar demasiado, y que tiene que ver con este tipo de construcciones tan típicas de estas regiones que fueron conquistadas por los españoles, como para que puedan verla, si bien ya estoy ahí interrumpiendo lo que plantea Sarasola, pero bueno, es como al principio de la interrupción, lo más antiguo. ¿Quién tenía Lule Vilelas? Yo, profe. Sí, ¿qué nos podés contar? Bueno, ellos ocupaban gran parte del noroeste, porque ellos eran guerreros, invadían, llegaron a invadir la parte de Santiago del Estero, el norte, porque se trasladan, claro. Se dedicaban también después a la caza y al momento de, ya tener un lugar fijo, como fueron siendo sedentarios. Y la vestimenta, era de plumas de avestruz, que creo que lo llamaban Yusi, no sé cómo, Yusi, me parece, creo que lo dominaron. Perdona, a ver, que lo busque. Es muy difícil hablar. Ah, Yuri, es Yuri. Y hacían también, utilizaban tipos de rezos como el sevil, que creo es como un tronco, me parece, un tronco
El ceviche es un árbol, sí. Un árbol, perdón, pensé que era un tronco. Y que más o menos hacían un rezo para poder, para la lluvia más que nada, como un dios para ellos. Y creo que también tuvieron, como se fueron, no me sale la palabra, creo que añadieron culturas también de los matacos, mataguayos y los huacarúes, me parece, se pronuncia bien así. Guaycurúes. Guaycurúes también. Y eso. Bien, como va a ser un pueblo, ¿no? Va a ser una cultura que su hábitat original va a ser Chaco, pero se van a trasladar, lo vamos a encontrar entonces acerca de restos, digamos, de lo que va a decir Sarasola en diferentes lugares de la región del noroeste y van a terminar haciendo una base muy importante en lo que es Santiago del Estero, ¿sí? Por eso habla de este traslado, ¿no? Y sí, el ritual tiene que ver con rezos, ¿no? Y lo que se cree también es que ellos consumían estas hojas alucinógenas y están relacionadas al ritual para mejorar el clima, porque luego van a tener una especie de vida seminómade, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Cualquier cosa vuelvo con algunos que tengan alguna duda o que falte complementar un poco de información. Tonocotés, no sé quién los tenía. Yo, profe. Sí. Bueno, estaban asentados en la parte centro-occidental de Santiago del Estero también, entre el Chaco Occidental, la montaña y las tierras centrales de Córdoba y de San Luis. Su lengua nativa también era el cacán. Eran agricultores de maíz, de porotos, zapallos, y también practicaban la recolección, la caza, que para la caza utilizaban el arco y la flecha con puntas envenenadas y lanzas. Después también pescaban, que usaban una especie de red o lanzas también, o se sumergían en el agua con una soga energética. Sus viviendas estaban sobre elevaciones, eran como túmulos que la acercaban con empalizadas porque se cree que eran hostigados por los luras. Después, sus principales industrias eran el hilado, la alfarería, que fabricaban urnas funerarias y tubucos, y después en el tejido eran hábiles con el uso del telar. Hablaban el cacanich, que era un protector a los cultivos justamente. Sí, perfecto, el resumen. Tenía muy buena relación con los diaguitas, se cree, ¿no? Incluso, bueno, un poco por lo que vos contabas antes de la lengua y también por encontrar todo este intercambio entre estos grupos, ¿no? Bien. No sé qué pasó acá, puede ser que los comechingones... Se sabe, bueno, se movió un poquito la diapositiva. ¿Quién tenía comechingones? Yo, profe. Sí. No se movió, le puse abajo la sierra central y la ubicación de ambos, nada más. Perfecto. Dónde está la ubicación y los años. Perfecto. Ahí. Y No, abajo. pensé que estaba entrecortado, ahí lo voy leyendo y perfecto. Sí. No, sí, eso no tiene mucho, es más que nada una ubicación, que la sierra central es Córdoba, limitaban con el Chaco, el litoral, y abajo la Pampa. Bien. Donde se desarrollaron estas dos tribus. Bien, sí. No, baja, si querés bajar. Y después de los comechingones, sí, hablaban que no tenían mucha relación exterior, no mucho comercio, pero sí están divididos en parcialidades, que lo comentó un poco todavía, que esto significaba que cada parcialidad estaba formada por familias, que era un núcleo, y controladas por un cacique.
cada una de esas parcialidades tenía delimitado su territorio, y bueno, eran principalmente horticultores, con una gran extensión de riego, que sorprendió mucho a los españoles, el riego que tenían. Almacenaban el maíz, eran pastores de llamas y en menor medida cazadores y recolectores. Después, algo que también sorprendió a los españoles es que eran barbudos, que es lo que lo distinguía de las demás tribus, y muy religiosos. Sus deidades principales eran el sol y la luna. Ellos lo creían creadores de todo, lo usaban mucho como ritual antes de ir a la guerra. Yo me puse máquina bélica porque eran muy buenos guerreros, peleaban principalmente de noche, y nada, en las parcialidades ante un enemigo en común se unían. Si bien cada cual trabajaba y vivía por su cuenta, ante un enemigo en común se unían, no era fácil de penetrar, no fueron conquistados por bastante tiempo, y bueno, después dice que trabajaron principalmente el tejido, la piedra y el hueso. No se ve tanto de lo que es el trabajo del metal. Sí, del metal, pero también de la cerámica. Y tampoco Claro. hay de otras culturas de intercambio, se puede ver, porque dice que esto de que eran muy, muy cerrados para el comercio. Si bien puede haber comercio, puede haber penetrado a alguien, pero no era normal en esta tribu. Después no me acuerdo si algo más. No, me parece que dijiste un montón. Sí, se destaca muchísimo esta cuestión que vos bien contabas acerca de sus habilidades, ¿no?, defensivas. Es uno de los análisis que se hacen acerca de por qué, por ejemplo, los incas no entran en Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, hay varias versiones. Una de las versiones puede ser que a los incas no les interesase, ¿no?, esa región, porque estaban muy interesados en la cuestión de obtener minerales, metales de la cordillera. Entonces llegan hasta Mendoza, pero no van por ejemplo, a la región de Córdoba. Y la otra mirada podría ser también que hicieron un intento, y la verdad que los comechingones fueron muy hábiles en esto que vos contabas, ¿no?, en la defensa y en el entrenamiento que realizaban para lograrlo, y en las estrategias que usaban, como esto de atacar a la noche, la cuestión de hacer que el enemigo los persiguiese por lugares que obviamente solo podían transitar ellos, y entonces eran fácilmente atrapados quienes eran sus enemigos. Yo no sé si querés agregar algo más. Ahora vemos a San Avirones, pero les había puesto lugar Paso del Indio en Capilla del Monte, Córdoba. ¿Lo conocen? Sí, Capilla del Monte, pero el Paso del Indio, la verdad, no, bueno, miren, gracias Martina, que ahí siempre me contesta. Miren, ven acá en la imagen que está a la derecha, que es como un pasadizo, ¿no? La imagen no lo logra tomar bien, pero en realidad esto hay que atravesarlo y hay que de alguna manera escalar un poquito, ¿sí?, para llegar acá arriba. Y cuando uno llega, ¿no?, acá, apenas haces este caminito por acá, qué sé yo, hay un precipicio. Entonces, lo que cuenta la leyenda es que los comechingones hacían que los persigan hasta acá, y cuando se paraban hasta acá, que no es cuando vos te parás, lo que quiere representar en la leyenda, porque también cuando uno pasa, acá no se ve tanto, después por ahí les puedo poner una imagen, pasa y hace este recorrido que les estoy contando, se ve en la montaña la figura de una india embarazada. Entonces, esto lo usaban como estrategia de guerra para que
cuando se paren enfrente de este pasadizo los enemigos no puedan pasar, pero ellos lo representaban como el canal de parto. Entonces dicen que cuando te parás acá, las personas que nacieron por cesárea, por ejemplo, dicen no, como que, yo estoy diciendo eso, que es lo que te va contando el guía, pero en realidad la sensación es que quiere transmitir el mito, es como si volvieses a sentir lo que sentiste cuando te estaba pariendo tu mamá. Y entonces la sensación es que es muy finito y que no vas a pasar, y pasan todos, las personas que miden 1,90, las flacas, las más grandotas, pero bueno, las que pasan como si yo paso, me lo voy a animar, es como que tuvieron un parto más rápido y fácil, y a las personas que les cuesta es, por ejemplo, las personas que no pasaron nunca por el canal de parto, que nacieron por cesárea. Esto forma parte, por ejemplo, de un lugar que podría describir, que se podría describir como patrimonialmente, porque tiene una cuestión, lo vamos a ver bien el año que viene, donde el paisaje está intervenido por el hombre, pero quizás está intervenido, es difícil esto que les voy a explicar, no se enrosquen mucho, pero se los voy a decir. No les voy a hacer ninguna pregunta de este tipo en el parcial. ¿Me ven ustedes a mí? Sí, pero sí, te vemos. Se escucha un poco entrecortado a veces. Porque a mí se me estaba como entrecortando la imagen de ustedes. ¿Ahora me escuchan mejor? No. Sí, ahora sí. Bueno, porque si no apago la cámara. Ese tipo de paisaje es un paisaje donde tiene muy poca intervención del hombre, de la mujer, pero tiene un simbolismo cultural que lo hace ser un paisaje cultural. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, esto es como si adoramos, hay un volcán, ¿no? Que es adorado, y el volcán no tiene ninguna intervención, pero es adorado por una tribu, por una cultura. Entonces lo tomamos como paisaje cultural porque no es solamente natural, en realidad tiene otro significado para la cultura que lo adora. Esto lo vamos a trabajar más en patrimonio mundial, pero porque si no es mucha información en patrimonio argentino, pero quiero que lo tomen y que lo tengan en un paréntesis en patrimonio argentino, porque es lo que pasa con Paso del Indio. Ahí no está tallado, ¿sí?, el pasadizo, es un pasadizo natural, pero es el recorrido que hacían los comechingones cuando perseguían y eran perseguidos por los españoles, y tiene toda esta simbología, muchas partes de nuestro paisaje. Faltó ahí me estaba acordando ahora que también a los muertos se enterraban bajo la misma vivienda. No me acuerdo qué otra cultura no. Sí, lo habíamos visto en los primeros de los antiguos, que no diferenciaban esto de que el espíritu tenía que alejarse, ¿no? Que es lo que van a hacer, me hace acordar a los esquimales, que tratan de sacar el cuerpo, los más antiguos, de la casa, ¿no? Para que el espíritu no quede en la vivienda. Y sí, esto pasaba con los comechingones, que puede ser una creencia al revés, ¿no? Es lo que piensa González Rex, va a ser uno de los antropólogos más importantes que analice todo lo que sean nuestras culturas originarias, y lo van a ver citado en la mayoría de los artículos de Sarasola y en la mayoría de los artículos arqueológicos y antropológicos de nuestro país. Me parece que alguna vez una compañera de ustedes citó un trabajo de él, que puede tener otro tipo de interpretación al que no podemos llegar, que al contrario, ¿no? Esa cuestión tan latina que tenemos nosotros, tan occidental, de la muerte y el miedo y esto de alejar el espíritu, y capaz el espíritu protege, el espíritu tiene otra simbología diferente, ¿no? A la que heredamos. Sí, bien, bueno, me voy a San Avirones. ¿Quién tenía? Yo, profe. Sí.
Bueno, entonces, ocupaban parte de las sierras centrales, en el norte de Córdoba, como ya veníamos diciendo. Se asentaban bajo el río Dulce, incluyendo toda la zona de la laguna de Mar Chiquita. Eran, al igual que los comechingones, agricultores de maíz y practicaban la recolección, la caza, la pesca y el pastoreo de llamas, que creo que también los dieguitas también. Sí, sí, claro, todos los del norte. Sí. Sus viviendas eran de gran tamaño, estaban como empalizadas de troncos que vendrían a ser como cercadas. Sí, sí, como una especie de muralla, sí. Claro, que venían a ser como influencias de las culturas de la selva. Esto como que quería decir, se cree de que eran de familias extensas en cada vivienda. La presencia de las empalizadas podrían deberse también a las luchas fratricidas por venganzas de sangre, que sería que cuando los matan a sus hermanos o a los compañeros de guerra. También podía ser por las cuestiones de límites, o sea, por las zonas. Eran alfareros y decoraban las cerámicas parecidas a los tonocotés. Su forma de vida era más bien sedentaria y agrícola, y tenían relaciones belicosas con los comechingones, que si bien eran como hermanos zonales, la expansión de los anavirones los hacía los hacía parecer como si fueran intrusos, digamos, para los comechingones. Y bueno, como habíamos dicho al principio, se fueron configurando como una cultura definida desde el año 500 a.C., como poblaciones agroalfareras. Sí. Bueno, sí. Bien, bien. Me quedaría en cada una tratando de acotar más cosas, pero si no, no vamos a llegar. Muy bien. Cuyo, Huarpes. Sí, profe. A mí. Bueno, los huarpes, que ocupaban la parte de lo que sería la zona de Cuyo, habitaban zonas de San Luis, Mendoza de San Juan. Sus límites eran desde el río Yachal hasta el río Diamante, entre la cordillera de los Andes y el valle Conlara en San Luis. Su idioma era el Alientac. Estaban divididos según la zona geográfica. Los huarpes Alientac en San Luis, huarpes Milcayac en el norte de la provincia de Mendoza, y los huarpes Chiquillanes y los huarpes Guanacaches o Huanacaches en el norte de Mendoza, norte de San Luis y en el sureste de San Juan. Eran pescadores, cazadores, cultivadores de papa y maíz, y también eran recolectores de frutos. Con respecto a su organización social, estaban los agrupamientos estaban establecidos por porciones de territorio, o sea que cada 20 kilómetros se asentaba cada familia, y dentro de esa porción de terreno eran donde se realizaban las actividades agrícolas. Empleaban figuras antropomorfas para la alfarería y tallados en piedra. Los grupos en los cuales se organizaba la sociedad huarpe habrían estado formados por, como habíamos dicho antes, con respecto a cuando un hombre que se casaba, la familia de la mujer pasaba a ser parte de la familia de él, o sería el hombre, junto con obviamente sus descendientes. Con respecto a su religión, eran politeístas, o sea que creían en varios dioses. El principal era el Unuk-War, que sería como que el dios que representaba la montaña, y también adoraban a los que serían los dioses del sol, la luna, rayos y ríos. Excelente. Acá vemos cómo se dividen, ¿no? Claramente hay como todos los grupos que la compañera contó, y después vamos a ver que tenemos al oeste, ¿no? Bien la cuestión de la agricultura y quienes estaban más asentados, y en el este los cazadores, ¿no? Que utilizaban ese tipo de
estrategia para cazar, que es el cansancio del animal. Súper completo, muy bien, gracias. Sigo, me voy apurando porque así quiero que lleguen todos. De hecho, no estoy contándoles las conclusiones que hacen a un mini resumen de cuáles son los logros de cada una de las regiones, ¿sí? Nos vamos a Llanura, Pampa y Patagonia, y ahí tenemos a los tehuelches. Sí. Sí. Nuestro autor. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, no, ya mucha presión me metieron. Vamos a ver qué hacer. Bueno, dale. De los tehuelches. Ahí se hablaba de una unidad cultural mayor, ¿no? La extensión es bastante grande territorial, es todo lo que era llanura pampeana y Patagonia, desde el sur de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, hasta Tierra del Fuego. Y en esta extensión había como distintos subgrupos que esto generó distintas opiniones entre los especialistas de esta sistematización que se hablaba antes, ¿no? De cómo hacerlo. Este conocimiento también fue bastante fragmentario, parcial, porque hubo una extinción prematura de algunos de todos esos grupos, como creo que fueron, después vamos a verlos más adelante, los que no hice yo, los diaguitas eran. Los querandíes. No recuerdo. Los querandíes, perdón, los querandíes, que estaban separados también de acá de la presentación. Bueno, me quedó una duda, yo lo busqué, lo intenté comprender, el tema de la penetración araucana. Después, profe, cualquier cosa, corríjame. Pero esta extinción prematura, ¿no? Y toda su cultura se ve bastante condicionada por esta penetración que venía desde los Andes, desde Chile, de algunos grupos originarios que estaban en guerra contra los españoles. Sí, perfecto, bien, la síntesis. ¿Está bien eso? Sí. Eso es lo que me quedó, lo que entendí, digamos, del concepto de penetración araucana. Sí. Bien. En la otra diapositiva, perdón, no sé si se puede pasar. Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, acá está lo que mencionaba antes, la ubicación, desde donde se extendían los límites. Como eran varios grupos, también se hace una subdivisión entre los septentrionales y los meridionales. Los septentrionales de la parte más del norte, que eran más nómadas, que tenían mayor desplazamiento, y los meridionales, que eran más sedentarios. La economía, ellos realizaban lo que era la desecación de la carne, eran cazadores recolectores. Y por medio de este proceso de la desecación de la carne, que era un secado al sol y salado, la mantenían, ¿no? para el consumo futuro. De los alimanes obtenían alimento, vestimenta y materiales para la construcción. En cuanto a la organización, la unidad mínima era la familia, la unidad máxima la llamaban la banda, que era una máxima de 100 personas. En cuanto a la religión, tenía una creencia de un ser supremo, y bueno, bastante relacionado con esto, el tema de los funerales. Se dividían, ¿no? Los que eran los septentrionales, los del norte, lo practicaban en cuevas o en grutas y recubrían a los muertos con piedras. Y más al sur lo que se hacían los funerales en la cima de las colinas. En cuanto a la sociedad, bueno, las relaciones, como muchos de los que ya vimos, de los grupos que vimos anteriormente, eran intensas en cuanto al comercio y a la guerra. Esa era la manera en la que ellos se relacionaban con otras tribus. Culturas, sí, perfecto. Sí, culturas. Muy bien el resumen, me encantó la síntesis, perfecto. Por supuesto que tenemos mucho más para decir de los tehuelches si empezamos a profundizar, pero tienen que tener en cuenta que es difícil el rastreo, ¿no? Como yo les decía, previo a la llegada de los españoles, y también en esto que te costó a vos, que tiene que ver con los araucanos, ¿quiénes son? Son los mapuches. Entonces, tiene que ver, ¿no? Con cómo son dominados, ¿no? Con grupos tan importantes, entonces se pierde la raíz de los tehuelches o cuesta mucho poder encontrar esa raíz madre. Me gustó la síntesis. Bien, ¿algo más querías decir? No, porque te corté ahí, yo creo. Está bien. No. Terminado. Perfecto. Sí. Los querandíes, ¿quién lo tenía? Yo, María del Mar. Sí. Bueno, los querandíes, digamos que es un grupo que se extinguió muy rápidamente, es por ello que los arqueólogos no pudieron obtener, o los antropólogos no pudieron obtener tanta información
acerca de este grupo o subgrupo. Tenemos alguna información, pero muy poca. Bueno, en las investigaciones se puede ver que hubo un nexo con los tehuelches y también con los guaycurúes, y también hubo una posible intervención de los guaraníes del litoral. Bueno, es una comunidad que estuvo básicamente en el litoral del Río de la Plata y en parte de la provincia de Buenos Aires. En guaraní, el querandí significa gente con grasa, porque ellos eran muy aficionados a la grasa del guanaco. También practicaban la pesca en canoas, que esto se diferencia de los tehuelches, que, digamos, esta práctica está ausente en el grupo de los tehuelches. También lo que hacían era conservar la harina del pescado, y cuando eran invadidos por los enemigos, bueno, luego de la guerra y el enfrentamiento, utilizaban sus cráneos para beber en ellos. Y cuando mantenían cautivos a sus invasores, cuando moría uno de sus jefes, sacrificaban a los cautivos. A sus rehenes, tomados como rehenes de guerra. A los rehenes, exactamente. Bueno, sí, me parece que muy clara tu síntesis. Es interesante saber esto, que eran muy buenos pescadores, ¿no? Que por ahí no se los conoce como tales, y el tejido de sus redes y cómo utilizaban esa materia prima para hacer harina. Muy bien, gracias María del Mar. Acá vamos a tener, ¿no? La vestimenta que identifica un poco a estos grupos, pero luego de la llegada del español, ¿no? Obviamente que luego, entonces es muy difícil poder saber si estos son realmente, ¿no? La forma en que se vestían nuestros tehuelches. Esto es para cuando nosotros trabajamos con imágenes, que por supuesto las ponemos para graficar. Que yo espero que podamos, cuando ahora trabajemos patrimonio intangible, poder analizar los ponchos. Hay un mapa muy didáctico y es lindo, donde nos muestra los ponchos de cada una de las provincias, porque cada provincia tiene un poncho, pero ya vemos acá como que tenemos un mestizaje, ¿no? Al respecto. Yo cito acá de forma rápida, a 15 kilómetros de Esquel, un museo de culturas originarias donde se va a encontrar entonces restos materiales para poder observar de tehuelches y de culturas descendientes claramente de mapuches y tehuelches de esta raíz originaria. Pehuenches. No sé si está presente quien tenía pehuenches. Bueno, sigo. Onas. ¿Quién tenía onas? Yo tengo los onas. Bien. Bueno, se dividían en dos parcialidades, los boreales, llamados Shetland, o los australes, los Haus. La economía, algo que me llamó la atención, no estaba basada en la pesca. Yo hubiera pensado que al estar ellos en la zona de Tierra del Fuego, que es una isla, hubieran desarrollado habilidades conectadas con la pesca. Pues no tenían transporte acuático, hecho entonces que los llevó a realizar más como caza de guanaco y aves y recolección de frutos y raíces. Estaban organizados socialmente en bandas o familias. No tenían un jefe para la guerra, sino que la autoridad recaía en los ancianos, pero sí en caso de invasión o guerra, y sí elegían como algún líder. Algún líder un poco más fortachón, digamos. Con respecto a la religión, ellos creían en un rey supremo,
en un ser supremo, perdón, ahí dice el nombre, ahora no me lo acuerdo. Y algo que me llamó la atención fue que frente a la muerte era como los chicos, o sea, una vez que la persona desaparecía ya no existía más. Viste que cuando uno es chiquitito es como que te hacen así con la sabanita, es como que no estás. Bueno, cuando ellos morían no se hablaba más de la persona que había fallecido y sus pertenencias eran destruidas. Era como un tema tabú la muerte para ellos. En cuanto a los casamientos, déjame que ahora no me acuerdo la palabra, espérate un poquito, me llamó la atención, bueno, eran exogámicos y monogámicos, pero practicaban el sororato, que significa que se podían casar entre hermano y hermanas, y el levirato, que era la unión entre una viuda y su cuñado, digamos, el hermano de su ex marido. Sí, una práctica muy común en la antigüedad incluso para mantener una especie de linaje, ¿no? Es en las excepciones siempre que se ha visto en la antropología, que tiene que ver con esta, lo vemos mucho en las civilizaciones antiguas, ¿no? Como de Egipto, para mantener la sangre. Sí, igual yo le decía a alguna persona que había comentado que conozco casos actuales igual que hacen esto. No, bueno, claro, sí, pero está penado. Socialmente está penado. En cambio, no en esta situación, porque el tema es eso, ¿no? Lo que investigan los antropólogos es la variable cultural que es aprobada o desaprobada por los grupos a lo largo de todo el mundo, digamos, en diferentes momentos o en el mismo momento histórico de tiempo. Sí, por supuesto que los hay, claro, sí. Se ríe ella. Bien. Y, bueno, no tuvieron contacto con otras comunidades o sistematizaciones, salvo tal vez con los yámanas, por estar también en la región sur, y no incorporaron el caballo. Esto era importante. Esto los mantuvo como más aislados aún de la invasión española, digamos. Bien. Tienen un mito muy interesante acerca donde las mujeres somos las culpables de todos los males, ¿no? Un poco habla de por qué los hombres tenían miedo que las mujeres dominasen, una especie de matriarcado en los inicios, en el origen, que ahora no me voy a detener, pero se los voy a compartir porque es muy tradicional y es muy... Es un mito originario, ¿no? Digamos, del origen de esta cultura y es conocido e interesante. Chaco. Bueno, acá en Chaco vamos a tener varios grupos y entre ellos tenemos a los guaycurúes. ¿Quién tenía guaycurúes? Yo, profe. Sí. Bueno, yo resalté lo que hizo el autor, lo que es entre zonas límites, comida, economía y demás. Perfecto. Yo sé que eran un grupo lingüístico integrado por tobás, mocovíes y avipones, que ocupaban la zona del Chaco central y austral. Los límites eran al norte el río Pilcomayo, al sur el río Salado, al este el eje Paraná y Paraguay, y oeste meridiano 62 aproximadamente. Y lo que es Formosa, que antes era el Chaco central, habitaron los tobás y pilagá, y en Chaco austral los avipones y mocovíes. Después en lo que es comida, los cazadores cazaban pecaríes, venados, tapires, ñandúes en la llanura chaqueña, y los recolectores recolectaban frutos de algarrobo, chañar, mistol, raíces diversas. Después puse que los macovíes comían langosta y tenían como gusto por la miel, o sea, era como su comida especial, por lo que entendí, y conocían la técnica de conservación a través del ahumado. Después las técnicas de caza era el incendio de praderas, señuelos y la pesca, que en la época de crecida de los ríos usaban arcos y flechas o redes tijera. La economía eran cazadores y recolectores, y en las comunidades en contacto con los tupí guaraníes del sur de Brasil y al otro lado del río Paraguay realizaban horticultura incipiente. La organización social era un conjunto de familias extensas dirigida por un cacique hereditario que era controlado por un consejo de ancianos.
se practicaba la monogamia en la familia y la poligamia entre los jefes, y tenían cautiverio de enemigos en las comunidades a orillas del río Paraguay y territorios de caza y pesca como reconocidos, establecidos. Después las religiones, las creencias, tenían un ser supremo creador del mundo y desarrollado complejo animalista, que por lo que entendí por eso es que, o sea, por esa razón regularizaban la caza y pesca y tenían iniciaciones y prácticas chamánicas. Sí. Algo que no puse ahí, pero que está, es que veían el tiempo como periodos apocalípticos y que en las prácticas funerarias enterraban los huesos aparte para usarlos en rituales. O sea, algunos huesos los enterraban aparte para utilizarlos en rituales. Y después en las relaciones con otros grupos tenían amistad con todos los de la región, la cual se ejercía a través de guerra, que era como su principal actividad, digamos. Y esto implicaba la existencia de cautivos. Y lo último que puse fue que con la llegada de los españoles en el siglo XVII, se incorporaron los caballos y eso hizo que los bordes, o sea, que la comunidad como que se expanda más. Hacia otras regiones, sí. Excelente. Me hizo acordar los guaycurúes, hay un material que también se los puedo compartir para que tengan en cuenta, yéndonos un poco de esta cuestión tan tradicional acerca de su descripción, que habla acerca de a qué jugaban las culturas originarias, y los guaycurúes son reconocidos, lo que pasa es que no se sabe fechar, ¿no? Porque no se encuentra con anterioridad a un juego que se llama el volante, que es con las hojas de chala y bosta, se hacía una especie de pelota, y esta pelota se lanzaba con las hojas de chala que estaban atadas, quedaba como un paquetito con flecos arriba, ¿no? Y se lanzaba, y bueno, tenía diferentes reglas, el tipo de lanzamiento y quién la agarraba y cómo bueno, era como si fuese una especie de pelota, y con algunas reglas que no me voy a detener ahora, pero después les voy a pasar un videíto, es de 2 profes de educación física que abordan el tema de los juegos en las culturas originarias. Hay una especie de tinenti, de dominó, la volanta, el antecesor del hockey también. Bueno, me parece que está piola como trabajo de patrimonio intangible. Los matacos. Profe, perdón. Sí. Así rápido, o sea, los guaycurúes eran integrados por los tobás, mocovíes y abipones, pero en el texto decía, o sea, menciona los pilagá, o sea, que era un grupito dentro de los guaycurúes, o sea, tipo era parte de ellos, ¿no? ¿O era aparte? Sí. Okay. No, era parte de ellos. Dale, gracias. Mataco, muy bien la síntesis, gracias. ¿Sigue matacos o pasé muy rápido y había otros? No, matacos. ¿Quién tenía matacos? Sí, yo tenía. Sí. Justamente la comunidad originaria que habló Sofía, de la cual habló Sofía, era una de las comunidades que acosaban a los matacos. Bueno, estoy arrancando al revés. No pasa nada. Pero bueno, justo estaba. También tenían problemas con los chiriguanos. Esta comunidad era de poca belicosidad, no acudía mucho a la guerra, muy pocas veces. Se dice que se cree que hubo igual algún que otro conflicto bélico en el límite con Salta. Los matacos ocupaban el Chaco Austral y Central durante el siglo XVI. Igual no sé, porque supuestamente de lo que leí decía otra ubicación, el Chaco Austral es Chaco Sur. Y en la foto que vos pasaste al principio, que decía Chaco, marcaba otra zona. Así que no sé, eso me dejó en duda, la verdad. Claro, porque lo que vos tenés que tener en cuenta que cuando hablamos de Chaco, no recuerdo ahora, lo puedo ir y leer exactamente mientras vos estás contando, estamos hablando de una zona, no de la provincia con los límites, ¿sí? Recordá que cuando vimos Historia Argentina, es una región tardía
Entonces, estamos hablando de, no es solo la provincia Chaco, sino que se expande No, claro, pero un poco más. Sí. Más allá de que sea la provincia, eso no sería el sur de la provincia, y busqué las regiones ahí, y la región del Chaco hacía como una B, así como entrando desde Bolivia, Paraguay, y bueno, hacía como una B ahí casi hasta Santiago del Estero, si no me equivoco. No, por Formosa. Hacia la Sí, curva. claro. Bueno. Voy a ir en orden cronológico, sino como... La familia lingüística estaba integrada por los grupos matacos, mataguayos, como también se les decía, chorotes y chulupíes. Étnicamente, mataguayos eran comunidades cazadoras, recolectoras y pescadoras, no tenían sus propios cultivos. La pesca le dedicaba mucha intensidad en la época de crecida de los ríos, y además en la época donde más había miel, se dedicaban a recolectarla. Esto me sorprendió bastante, porque para la época se me hace inimaginable buscar miel, pero bueno, no me quiero ni imaginar. Bueno, pero por ahí al contrario, ¿no? Era como más sencillo. ¿Por qué vos decís, Martina, a ver, que te parecía difícil? Viste que las abejas son agresivas. Claro, por ese lado, por el lado de sí, te entiendo. Bueno, pero me parece que con el tiempo que tenían ellos lograron dominarlos, porque hay muchos grupos que consumían miel, igual que los guaycurús que contaba antes. Sí. Sí, además, más allá de eso, veo gente que hoy en día como que, no sé si una influencer en Instagram americana, estadounidense mejor dicho, sí. Que algo de originario, y tiene una técnica para sacar, o sea, no sé a quién le sirve, pero bueno, ahora sí me sirve, para sacar miel sin nada, o sea, con la mano nada más, las abejas se corren y todo tranquilo. Claro, como que es una encantadora de abejas, ¿no? Sí, hay algunos casos de esos, sí, es cierto. Sí, había leído alguno de esos casos, que son habilidades que vaya a saber, ¿no? Sí. ¿Qué será? Bueno, volvemos. Después, la industria, no sé si sería textil esto, pero sí se dedicaban a hacer tejidos, pero con la fibra de caraguatá, que es una planta, hacían las bolsas, que con esas bolsas después las usaban para recolectar. Sí, las chicas Las chicas todavía se usan, se persisten. No sé si es la misma que se usaría, por ejemplo, en Tigre, cuando vas al puerto de frutos. Sí, es muy parecida, esa, es una especie de cartera bolsa, así como un morral. Qué lástima que no pusimos imagen, después les voy a pasar alguna, que tiene como una guarda y algunos dibujos, siempre en tonos de beige, marrón más claro, marrón más oscuro, por ahí alguna forma de color rojo, sí. Claro. Y bueno, y después la comunidad se conformaba por pequeñas parcialidades. Las comunidades no estaban formadas por muchas familias, y siempre había una familia nuclear, la más importante, que era la base de esa comunidad. Cada familia, en su parcialidad, tenía su propio territorio de casa, y bueno, allí se podían dedicar a la colectividad también. Después la comunidad en sí tenía... los matacos en sí tenían la idea de un ser supremo, aunque no hay muchos informes de esto, ni estudios, ni evidencia. Pero nada, estaba. Se los relacionaba mucho con la naturaleza, así como dioses de la lluvia, crecimiento de frutos, etc. Después ahí puso uno de los dioses, que era el dios, héroe civilizador, que Tokuaj, algo así. Sí. No sé si está bien dicho. ¿Quién les dio elementos para la pesca? Esto no me quedó en claro, igual si era un mito, algo así como un dios, o realmente alguien. No, eso es mitológico, claro, es mitológico, pertenece a lo que vos estás diciendo, a sus creencias sobrenaturales, digamos. Es muy difícil el rastreo, acuérdense siempre que hablemos de grupos nómades, ¿no? Entonces es mucho más complejo. Bueno, me parece que dijiste todo, no sé si querés decir algo más. Sí. Siguiendo con el tema de la religión, estaban los chamanes. Estos se encargaban así de ser el intermediario entre la comunidad
y lo sobrenatural, los espíritus, también se encargaban de curar enfermedades, eran vistos como un ser sabio en la comunidad, realmente eran mayores, y bueno, nada, después, esta comunidad era de poca belicosidad, eran atacados así por algunas comunidades que tenían a sus proximidades, y se relacionaban solamente con los Macá, especialmente con los Macá, que era, gracias al río, si no me equivoco, el Pilcomayo, se conectaban con ellos. Sí, totalmente. Era con muy poca comunicación con otros grupos, ¿no? Lo que dice el texto. Lo que me dio a entender era que quizás eran, igual ahora que me decís de los nómades, que se les saca poco de información, era que quizás eran pocos, porque, no sé, dice así que las comunidades no se conformaban por muchas cantidades, tampoco, siempre eran atacados y nunca atacaban. Sí, no eran bélicos, esto dependía de la personalidad y de la identidad de cada uno de los grupos, y capaz también eran pocos al ser nómades y también respecto al resto de las comunidades y lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Pero sí, súper completa, Martina. Yo no me puedo detener ahora, pero sí quiero que tengan en cuenta que en general lo que hace Martínez Sarasola es explicar las regiones. En el caso de, por ejemplo, esto, creo que está con los límites de los ríos, explicando cuál es la región chaqueña, y que yo había dicho al principio que quizás el mapa que yo pongo lo puse por una cuestión, me fui muy ilustrativa, porque donde nosotros tenemos que basarnos es en el mapa que da el mismo Sarasola en el libro, que está al principio del PowerPoint, como para poder entender, ¿sí?, qué provincia actual ubica cuando estamos hablando de Chaco. Bueno, me tengo que ir pero saben cuál es el mapa, ¿no? Donde están las regiones. Porque ya tengo que terminar la clase y nos quedaron algunos grupos y me parece que lo voy a terminar igual sin... ¿A quiénes me quedaron? Varios, ¿no? Charrúas, no, Chaná, guaraníes, pero me parece que estamos en hora y ustedes tienen examen y creo que es importante que repasen un poco para su examen. Y pensé que iba a poder terminar antes, pero no. No sé, me parece mejor que dejemos acá y podamos, si quieren, para los que prepararon, tomarlo luego del examen, a pesar de que ya, y lo vamos a enganchar con dominación inca. Pero bueno, no puedo interrumpir. ¿Me están escuchando o no? Algo se cortó. Sí, ¿No? sí.